Antes que nada, mi agradecimiento a los organizadores de TEDx, a los asistentes de hoy y muy especialmente a mis dos pequeñas hijas que voy a usar para ilustrar el punto del cual quiero hablar. Bueno, esta historia empieza cuando me tocó asumir el rol parental, lo cual no es fácil. Cerca de los 2 años de mi hija mayor, tuve este desafío en mi vida. Había que sacarle los pañales. Bueno, me puse a leer, a estudiar, a repasar y dije, bueno, vamos a llevarlo adelante. No debe ser tan difícil. Una tarde estábamos haciendo compras en un supermercado y le digo al pasar, hoy podría ser el día que dejaras los pañales. Ella me miró, me meditó un rato y dijo, podría ser. ¿Qué me darías a cambio? Mirando una bolsa gigante de golosinas. Y le dije, ¿te gustaría esa bolsa? Y me dijo, sí, por esa bolsa dejaría los pañales. Hoy podría ser el día que deje los pañales. Fuimos a casa y efectivamente no usó más los pañales. Me sorprendió bastante. Durante la noche no tuvimos tanto éxito. De nuevo hubo humedad en la cama porque habíamos intentado no usar los pañales. Al otro día le dije, ¿qué pasó? Y ella contestó, me dijiste, este podría ser el día que dejara los pañales, no la noche. Ah, qué interesante. ¿Y cómo podríamos hacer para que deje los pañales de noche? Podría ser otra bolsa de golosinas. Y entonces dejó los pañales de noche. Esto me sorprendió bastante y pensé, qué increíble esta capacidad de ver la conveniencia que tiene un niño. Con mi hija menor, la cosa fue más crítica. Cerca de los 2 años apareció un día diciendo, hoy es el día que yo podría dejar los pañales. Entonces le dije, bueno, ¿cómo no? Y los dejó. Pero no quedó allí. A la semana nos llama la maestra del jardín y nos dice, tengo que hablar con ustedes. ¿Por qué? Su hija ha emprendido una campaña para que sus compañeros dejen los pañales. Y trae golosinas al jardín para premiarlos. Me sorprendió muchísimo. Dije, qué capacidad de buscar la autonomía que tiene un niño pequeño y qué capacidad de buscar el bien común. Después empecé a pensar algunas otras cosas para contarles a ustedes, algunas otras historias que van a ilustrar el punto del cual les quiero hablar. ¿Qué pasa con la cuestión del riesgo? Mi hija mayor aprendió a esquiar. Yo le pagué un curso en una escuela de esquí durante 3 días. Y ella aprendió a esquiar en 3 horas. Y me dijo, listo, vamos. Y yo le dije, ¿pero qué pasó? Mirá, dice, este profesor que nos tocó es italiano, le gusta esa señora portuguesa que está ahí, o brasilera, y no se entiende ninguno de los dos. Y él le dice, señora Isabela, todo el tiempo. Y ella no lo entiende. Se la pasa hablando y no me explica nada. Así que aprendí. Vamos. Más adelante, cuando creció, se dedicó a hacer patinaje artístico. Y un día me dice, le voy a enseñar a la más pequeña a patinar. No, le digo, es peligroso, tiene 3 años, se puede caer, se puede golpear. Bueno, le voy a enseñar a patinar. Y aprovechó un momento que no las veíamos para enseñarle a patinar. En 48 horas nos hicieron una demostración donde mi hija pequeña de 3 años tenía, hizo toda una coreografía de baile arriba de los patines. La madre y yo casi morimos. Y ahí pensé, o lo medito ahora, qué increíble esta capacidad que tienen los niños para aceptar el riesgo y la adaptabilidad que tienen para poder conducir una situación nueva adelante, sin temor.
Más adelante un día llego al colegio, o llego al jardín, mejor dicho, a buscar a mi niña pequeña. Esta es ella. Y la maestra me dice, tuvimos un problema hoy. ¿Cuál fue el problema? Su niña, antes de tiempo, y aprovechando que la puerta estaba abierta porque un papá vino a buscar una compañerita, tomó su mochila, tomó su campera y procedió a retirarse del colegio. Tuvimos que pararla en la vereda. Entonces le dije, pero, ¿cómo pasó esto? Y la niña me respondió, bueno, pa, hoy era día de lluvia, no nos dejaban salir al patio a jugar y ya era demasiado aburrido el jardín. Así que decidí irme a casa. Entonces medito acerca de la capacidad que tienen los chicos, los niños pequeños, de desafiar las reglas inapropiadas. ¿Por qué vamos a estar tanto tiempo en una situación tan aburrida? Una vez, esta es el parque de Harry Potter en Orlando, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la magia. Y una vez, mi niña menor me dice, pa, estás muy preocupado, estás trabajando mucho, estás muy serio. Vamos a hacer magia, y sacó una varita que tiene y me dijo, y vos vas a decir las palabras mágicas y tu cara se va a transformar en una sonrisa. Y le dije, bueno, ¿cuáles son las palabras mágicas? Y eso me dijo, pa, abracadabra. Entonces dije, abracadabra. ¿Y qué pasó? Apareció una sonrisa en mi rostro. Un tiempo después, yo estaba impartiéndole órdenes. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Tenés que acomodar esto. Y me dijo, pa, no vas a lograrlo sin las palabras mágicas. Y yo le dije, bueno, abracadabra, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, me dijo, estas no son las palabras mágicas para hacer esto. Bueno, ¿cuáles son? Pa, por favor y gracias. Le dije, por favor y gracias, se hizo todo. Entonces reflexiono acerca de la capacidad que tienen los chicos de poder pensar en la felicidad como bien anhelable y de compartirla con el otro y de la espontaneidad que ponen en eso. Y también reflexiono acerca de la capacidad que tienen los chicos de convocar la cordialidad para las relaciones entre las personas. Esta es la última o la penúltima historia que les voy a contar. Un día voy a buscar a una de mis nenas a la escuela o al jardín, en este caso. Volvíamos de la mano caminando y me dice, pa, ¿por qué la gente escribe y dibuja y pinta los frentes de las casas si son de otras personas? No sé, hijas, a veces la gente hace eso. Pa, tenemos que hacer una campaña por el vecindario para promover que no se hagan grafitis en los frentes de las casas, porque hay que respetar la propiedad privada. Entonces me pareció increíble que un niño tenga esta capacidad de poder entender lo que es un bien privado de otra persona y que no se debe dañar. Entonces pensé, ¿cómo es que alguien tan pequeño puede reflexionar tan profundamente? A veces mejor que una persona adulta. Y hay un psicólogo, un escritor, Verne, que dice algo muy interesante. Si uno pone en juego su niño más pequeño, que representa la espontaneidad, y pone en juego un adulto que aparece alrededor del año y medio de vida, un adulto pequeño, que representa el sentido de la conveniencia, entonces tenemos una instancia que toma decisiones muy eficaces, y eso le llama el pequeño profesor interno. Y yo le agregaría, si además a esa situación le ponemos un poquito de realismo que aparece alrededor de los 3 años en una persona cuando se genera la instancia crítica, entonces tenemos el pequeño maestro interno. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero yo no tengo hijos. ¿Cómo podría aprender eso si no tengo un hijo al lado?
si yo no puedo aprender con Él o reaprender la vida con Él? No hace falta, porque adentro nuestro tenemos ese niño. Porque uno es el que era cuando tenía 30, el que era cuando tenía 20, el que era cuando tenía 10, y también es ese niño pequeño que tiene adentro, ese pequeño maestro. ¿Y cómo lo activamos? Y los adultos hemos descubierto varias formas de activarlo, pero yo voy a dar un ejemplo de cómo se activa en la vida práctica ese pequeño maestro. Cuando estamos en una situación de trabajo, en una empresa, y alguien nos convoca a trabajar sobre un objetivo, y nos dice que hagamos un brainstorming, que es una lluvia de ideas que muchos habrán llevado a la práctica, entonces uno deja de lado su adulto mayor, el que le dice esto no se puede hacer, para hacer lo que dice la consigna de este juego, entre comillas, que es diga todo lo que se le ocurra para tratar de resolver esto. Y entonces surgen ideas brillantes. Y estamos trabajando con ese pequeño maestro. Una vez una empresa de Alaska de energía tenía un problema porque durante el invierno los cables se llenaban de nieve y eso producía grandes desperfectos en el sistema. Y no sabían cómo hacer para sacar la nieve porque eran kilómetros de cables. Entonces, ¿qué hicieron? Brainstorming. Y uno de ellos propuso, podríamos poner un mono barriendo los cables todo el tiempo, durante todo el invierno. Les pareció absurdo. Pero esa fue la historia que detonó la solución del problema, que fue contratar helicópteros para que pasaran por encima de los cables volteando el polvo de nieve. ¿Se entiende? Les voy a dejar una última anécdota, una última historia. Con relación a mis hijas. Un día estaba yo trabajando, muy entretenido, en un proyecto, en un trabajo científico, y tenía a mi hija mayor, estábamos los dos solos, y tenía a mi hija mayor dando vueltas por la casa. Entonces, en un momento determinado, cuando pasó un tiempo, dije, en esta casa hay demasiado silencio. ¿Y saben lo que pasa cuando hay demasiado silencio y hay un niño en casa? Debe estar haciendo alguna travesura. Entonces me levanté alarmado, fui a buscarla y la encontré en la cocina. ¿Qué había hecho? Había sacado todas las cacerolas y los sartenes, los había regado con 1 litro de aceite de oliva y un paquete de sal, y los había revuelto bien revueltos. Cuando la vi le dije, ¡Dios! ¿Qué hiciste? Me miró asustada y le dije, te vas a reflexionar a tu lugar de reflexión acerca de lo que hiciste. Pero pa, era solo ensalada de cacerolas. Te vas a reflexionar. Y así se quedó unos minutos reflexionando y luego nos fuimos a dormir. Al otro día me levanto, la veo reflexionando en su lugar de reflexión. Le digo, ¿qué está haciendo? Me acerco y le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy reflexionando, pa. No, bueno, entendelo, digamos, papá se enojó, lo que pasa es que las cacerolas y el aceite, no, pa, eso ya lo entendí. ¿Y qué estás reflexionando? Otra cosa. ¿Querés hablar de ello? Por ahora no. Bueno, la dejé reflexionar y me fui a hacer mis cosas. Y estaba yo leyendo un libro tranquilamente cuando aparece mi hija, me toca del brazo y me dice, pa, ya reflexioné. ¿Y qué reflexionaste? Tengo que hacerte una pregunta. Sí, mi amor. ¿Qué es Dios? Muchas gracias.